Mis hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida a su programa, Espíritu Santo. Ven, mil perdones después de algunos problemas técnicos y dificultades para conectarnos. Bueno, estamos ya con ustedes. Vamos a empezar como siempre con una poderosísima oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre, y con el poder de tu preciosa sangre lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Este día, mis hermanos, hemos puesto como título de este programa un texto bíblico hermoso, maravilloso, donde se nos dice que hasta los muertos ha sido anunciada la buena nueva. Y esta expresión, mejor dicho, esta cita bíblica, la podemos encontrar en 1 de Pedro 4:6. Pero también pusimos dentro de lo que era nuestra publicidad en el póster, algo que sabemos que mucho preocupa. Es algo que nos preocupa a todos. Algunos nos preocupa más, otros no tanto, pero sobre todo es una pregunta que la gran mayoría de las personas, la gran mayoría de las familias, me atrevería a decir, se preguntan. Creo que en todas las familias hemos padecido en mayor o menor cantidad la pérdida de un ser amado, querido, integrante de nuestra familia. Hemos también perdido, y digo perdido en el sentido de que han fallecido amigos, amigas, personas conocidas, sacerdotes que conocimos, que tuvimos la bendición de recibir de ellos tantas hermosas formas de evangelizarnos. Pero principalmente entra la angustia, y me ha tocado ser testigo de que es una de las preguntas que la gran mayoría de las personas se hace cuando fallece una mamá, un papá, un esposo, esposa, un hijo, un hermano, un amigo. ¿Lo volveremos a ver? Y esa pregunta, mis hermanos, aun cuando no la hiciéramos verbalmente, es algo que queda en nuestra mente, ¿sí? La volveremos a ver. Y recientemente me ha tocado no solo padecer en nuestra familia la ausencia de seres muchísimo, muy queridos, y al mismo tiempo personas conocidas. Y en mi caso, por ejemplo, acostumbro a asistir a misa normalmente en la noche, a las 7 de la noche. Y en la gran mayoría de las iglesias son la misa de difuntos, ¿no?
o en otros horarios donde es misa de cuerpo presente, etcétera, etcétera. Y bueno, pues cuando me encuentro con conocidos, pues esa es la pregunta, ¿no? ¿La volveremos a ver? Y el llanto, la angustia. En uno de esos días que tuve la bendición de participar en precisamente esa velada del sábado para amanecer, domingo de resurrección, que estuvimos velando toda la noche ahí en el sagrario, unida a las adoradoras de esa parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Mientras estaba leyendo algunos textos bíblicos, de repente dicen uno, muchas veces les hemos informado, soy testigo de eso. Y yo creo que muchas de ustedes, si no la gran mayoría, somos testigos de eso. Que la palabra de Dios, aunque la hayamos leído infinidad de veces, siempre nos va a estar dando luz. Habrá momentos en que esa santa palabra de Dios nos sea indiferente, que pase por nuestro lado sin que hayamos reparado en las bendiciones de lo que Él nos quiere decir, ¿sí? Y de repente se vuelve a decir, la volvemos a escuchar y se hace la luz, ¿sí? Inclusive ahorita en este momento recordaba años atrás, cuando tuvimos la bendición como familia de ser evangelizados por un hombre de Dios. Estoy hablando de que también les he compartido que tiempo atrás yo fui educada en un colegio católico. Conocí la palabra de Dios en ese colegio católico, Sor Juana Inés de la Cruz. Pero al pasar el tiempo, y más cuando empecé realmente a involucrarme de voluntad propia en las cosas de Dios, medité, reflexioné que todo lo que me había sido enseñado como palabra de Dios, yo lo había desperdiciado, mis hermanos, porque lo había tomado como un curso más, un tema más, como algo sin importancia. El conocimiento lo tenía como una materia, dicho de otra manera, ¿sí? Lo había tomado como una materia. Y esa materia se almacenó aquí, pero quedó con que algunas cosas las recordaba, otras no las recordaba. Y eso de creer o no creer, pues nuestra realidad es esta. Cuando hablamos de esas etapas nuestras que hemos vivido como católicos laicos, la verdad es que muchos vivimos como ateos sin reconocerlo. Nos acomoda decir que somos católicos, sí, pero en realidad vivimos un ateísmo aterrador porque no medimos las consecuencias de no darnos cuenta qué es lo que está pasando con nosotros y sobre todo hacia dónde se encaminan nuestros pasos. Y por eso cuando alguien muere, en otras ocasiones les comentaba que en una ocasión que tuve la oportunidad, la bendición, dicho de otra manera, de entrevistar a un sacerdote. Recuerdo el padre, no el nombre del padre, recuerdo que él venía de Tijuana. Pude hacerle una entrevista cuando tenía en Mariavisión un programa que se llamaba Bautízame, Señor. Y él nos compartía que cada muerte, mis hermanos, a través de cada persona que fallece, el dolor tiene que ir acompañado de una fuerte reflexión, ¿sí? Y esa fuerte reflexión nos tiene que decir, a mí también me va a tocar.
un día de estos yo voy a ser los que me van a estar llevando en brazos a la iglesia. Y él decía que cada muerte debe ser una sacudida, un aviso, ¿sí?, de que ese caminito lo vamos a recorrer todos en poco o largo tiempo, pero todos, o sea, ninguno de nosotros va a estar exento de ese paso a la eternidad. Y entonces el sacerdote nos comentaba que dentro de ese dolor, la parte que más deberíamos de reflexionar es esa, ¿sí? Y las preguntas vienen, ¿no? ¿Lo volveré a ver? ¿La volveré a ver? ¿Sí? Y verla tal como la conozco, tal como la traté, verlo tal como me conocía. Y bueno, el padre lo que nos compartía era que en una misa de cuerpo presente que él celebró en un velatorio, terminada la Santa Misa, inmediatamente las personas se ponen de pie y empiezan a platicar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues los que van a dar el pésame, pero que pues que dolor no tienen, ¿no? Van a dar el pésame porque eran hijos de la persona que falleció, eran amigos, cumplen con un deber, entre comillas. Y entonces, en ese momento, el padre les llamó la atención, levantó la voz y les dijo, espérenme tantitos, guarden silencio, que inclusive el padre comentaba, tardó en hacerlos que guardaran silencio. Y les dijo, ahora vamos a hacer una oración por el que sigue de nosotros. Se hizo un silencio total. Porque a esa reflexión no llegamos. El padre lo dijo, por el que sigue de los que aquí estamos presentes, ¿sí? Porque acuérdense que vamos en fila. No nos podemos salir de la fila. No podemos decir, a mí no y yo no. Vamos en la fila, ¿sí? Y quiero leerles esta parte que escuché en esa velada, que me aclaró, por eso les decía, mientras la palabra de Dios no la meditemos, ¿sí?, no la encarnemos, no la entendamos, pues sigue siendo como una materia, ¿no? Y materias que hemos pasado con tache, ¿sí? Les indico, les invito a los que les gusta anotar en Juan 17:24, dice lo siguiente: nuestro Señor se está despidiendo de sus apóstoles, ¿sí? Hace un diálogo largo con ellos. Y llega un momento en que dice, eso, en ese capítulo de la Biblia, versículo 24, capítulo 17, dice, esos que me has dado, Padre, está orando al Padre. Yo quiero que allí donde estoy yo estén también conmigo y contemplen mi gloria que tú me diste, porque me amaste desde antes que comenzara el mundo. ¿Qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Acordémonos que nuestro Señor vino a este mundo como hombre, 100% hombre. Y que en esa misión que Dios Padre le encargó, hubo momentos en que Él era 100% Dios también. Pero todo lo que Él vivía, las veces que Él padecía sufrimiento, la vez que obviamente fue golpeado, humillado, obviamente crucificado, lo sufrió como hombre, ¿sí? Y cuando Él muere, mis hermanos, Él muere 100% como hombre, no como Dios. Dios no puede morir, ¿sí? Y todo ese sufrimiento era para venir a enseñarnos, a todos nosotros,
que sí se puede lograr, mis hermanos, lo que Jesús nos vino a enseñar como hermano, como hijo humano de la Santísima Virgen María, ¿sí? Con todo lo que representa vivir en un cuerpo humano que padece, que tiene hambre, que tiene frío, ¿sí? Y entonces Él está pidiéndole al Padre que estos sus discípulos, estos con los que Él convivió poco más de 3 años, Él está diciendo, no solo que suban al cielo, no solo que con la misión que Él está dejando van a llegar al paraíso, ¿sí? No solo eso, le está diciendo, ¿sabes qué, papá? Ahí donde yo voy a estar, quiero que estén ellos también, sus amigos, ¿sí? Sus compañeros. Y eso nos demuestra también ese anhelo nuestro de que cuando alguien fallece, sepamos y tengamos la certeza, principalmente si esa persona fue una persona que fue ejemplo de vida, se preocupó por los demás, trató, porque pues nuestro camino por la vida es tratar de hacer las cosas conforme lo que Dios quiere, no a nuestra manera, ¿no? Que sí, perfectos, qué difícil, ¿sí? Que podamos llegar a ser perfectos. Pero que sabemos que era una persona buena, que esperamos que tal vez después de una purificación, pues vaya a la presencia de Dios. Y el encontrarnos con ella o con Él, pues no solo va a depender de que ella o Él vayan camino a ese paraíso, sino que nosotros mismos hagamos la parte que nos corresponde, mis hermanos, para poder llegar a ese lugar, ¿sí? Vienen expresiones de todo tipo, ¿sí? Personas que tardan, no sé, cada quien vive su duelo a su manera, pero hay quienes pueden llorar y llorar y llorar y externar que es una parte humana de que se extraña a los que partieron. Pero, mis hermanos, esos que partieron, el que lloremos y el que los extrañemos, aunque son sentimientos válidos, no les ayudan. Si nosotros realmente queremos seguir amándolos y demostrándoles nuestro amor, es ayudándolos a salir de ese lugar de purificación. Y decimos que la gran mayoría vamos a ese lugar de purificación poco tiempo o más tiempo conforme las deudas que todavía no pudimos pagar en esta vida, pero que solo en algunas situaciones acabamos de vivir estos tiempos de esa palabra de nuestro Señor cuando a Dimas, el buen ladrón, le promete, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bendición! Pero sabemos que existe ese lugar de purificación por el cual todos vamos a pasar. Entonces, vuelvo a lo que comentaba. Leí en alguna ocasión una expresión, voy a decir de lo que me acuerdo, y decían, pues mira, las flores se marchitan, las lágrimas se secan, pero el amor que hay en tu corazón y que todavía está vivo en tu corazón por esa persona a la que extrañas y a la que quisieras volver a abrazar, volver a ver, la puedes seguir amando a través de tus oraciones, a través del ofrecimiento de misas, a través de ganarte para esa persona la indulgencia. Plenaria es el regalo más grande que se le puede dar a un ser querido que ya ha partido. Entonces, Jesús mismo como hombre le está pidiendo a Dios Padre, ¿sabes qué, papá? El credo nos dice que Jesús está sentado a la derecha del Padre.
Vámonos al Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Sube a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y de nuevo vendrá para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. ¿Y qué le está diciendo? Pues yo quiero que ellos también estén pues ahí a un ladito de donde yo voy a estar. Qué hermoso es que nosotros comprendamos que la mejor manera de amar tanto a vivos como a muertos es ayudándolos en el camino a ese tercer cielo, que sí existe, porque ese es el problema, mis hermanos. ¿Cuántos creen que no existe vida después de la vida? ¿Sí? Entonces, esta es la invitación. Lo que en eso de decir, lo voy a ver, no lo voy a ver, va a seguir siendo mi hermano, no va a seguir siendo mi esposo, no va a seguir siendo mi hijo. Hay que recordar lo siguiente: nuestro Señor, y lo acabamos de vivir también, resucita. ¿Se acuerdan ustedes de la resurrección de Jesús? Resucita como hombre. Esa es la enseñanza. Murió como hombre y resucita como hombre. Él como Dios, Dios no muere. Él como Dios, Él no puede resucitar porque Él nunca muere. Hay un canto que me encanta y se lo recomiendo que lo escuchen, precisamente se llama Dios nunca muere. Vayan a los medios de comunicación y pónganlo, Dios nunca muere. Y sobre todo, imprégnese de esa letra bellísima, ¿no? Entonces, porque si llegamos o empezamos a nosotros a meditar y decir, bueno, es que estaba crucificado, pero era Dios, pues no sufrió mucho, ¿no? Bueno, pero es que resucitó porque era Dios. No, pues sí, pues qué chiste, Él podía hacerlo. No, mis hermanos. Él vino a demostrarnos como hombre, 100% hombre que era, que se podía vivir sin estar atados al pecado. El otro día escuchaba estas palabras que se me hacen impactantes también. ¿Cuántos de nuestros hermanos siguen esclavizados en el Viernes Santo? Esclavizados en el sepulcro de sus pecados, en el sepulcro de sus envidias, de sus rencores, en el sepulcro de su dinero, de sus anhelos, de sus planes, en los cuales Dios no está, en los cuales Dios no cuenta, en los cuales los pobres son ignorados, ¿sí? Eso es muy difícil que puedan salir de ese sepulcro si nosotros, mis hermanos, no oramos, los ayudamos y los amamos precisamente para que puedan llegar a esa nueva Jerusalén, ¿sí? Precisamente las veces que la Santísima Virgen se ha aparecido, y estoy hablando de las apariciones aprobadas por la Iglesia. La Santísima Virgen siempre se ha aparecido como mamá de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en esos misterios, porque pues es un misterio para todos nosotros, algunas veces se presenta como Jesús como niño en sus brazos. Pero, ¿qué les quiero decir con esto? Ella sigue siendo la Virgen María, mamá de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo sigue siendo su hijo, ¿sí? Después de esas 2 etapas que vivieron los dos, ¿sí? Los momentos terrenales que vivió nuestro Señor, acuérdense que cuando Él hacía milagros, y lo dice perfectamente la palabra de Dios, cuando Él desenrolla aquel libro y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena nueva a los pobres. Y todos los milagros que hizo Jesús, Él mismo lo declaraba, fueron hechos con el poder de Dios Espíritu Santo, mis hermanos.
todos, esa unidad que había entre Jesús y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, hay una oración que se le atribuye a San Agustín, ahorita me estoy recordando, cuando dice, entre otras cosas, tarde te conocí, ¿sí? Y añade, bueno, después lo voy a buscar para decírselas completa tal y como es, pero dice, tarde te conocí, está refiriéndose a Dios, dice, y yo te buscaba por fuera cuando tú estabas dentro de mí, porque la misma palabra de Dios nos dice que somos templos del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Es decisión de nosotros si lo dejamos actuar o no. Y no solo eso, hay que recordar la infinidad de santos que tiene nuestra iglesia, ya reconocidos como santos, cuando ellos han recibido esas locuciones, esa comunicación que reciben, ya sea a través de la Santísima Virgen, ya sea a través de nuestros santos, ya sea que el Señor les habla. Yo diría en todos los casos, o en la gran mayoría de los casos, ellos dicen, es una voz que viene de dentro, no es una voz que escucho de fuera, es una voz que viene de dentro. ¿Y por qué viene de dentro? Porque somos templo del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo habla a través de la Santísima Virgen. Ese Espíritu Santo habla a través de los santos que se les siguen revelando aún hoy en nuestros días a personas. Y ese mismo Espíritu Santo sigue siendo el que habla por boca de nuestro Señor Jesucristo con los místicos, ¿sí? Entonces, si recordamos de la Santísima Virgen, se habla de la como dogma de la Iglesia, que fue subida al cielo en cuerpo y alma, fue asunta al cielo, ¿sí? Porque su cuerpo no sufrió la corrupción. ¿En qué se basa la Santa Madre Iglesia al decir y afirmar esto? Espero que en el próximo programa les pueda dar bien el dato en qué papa es donde se declara este dogma de la Iglesia. Porque si Dios Padre subió en cuerpo y alma a un Elías, a un Enoc, ¿sí? Lo subió en cuerpo y alma. Ellos no sufrieron corrupción alguna. ¿Cuánto más no iba a subir a la que fue el arca de la nueva alianza? El lugar donde fue ese momento, ¿sí?, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Santísima Virgen se sigue presentando como Madre de Dios y Madre nuestra. Hay otro momento que en el Evangelio de San Lucas declara nuestro Señor y dice lo siguiente: yo por mi parte dispongo el reino para vosotros como mi Padre lo dispuso para mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Yo os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Está diciendo, la palabra de Dios nos habla de los banquetes celestiales que nos esperan, mis hermanos, para los que no solo tratemos de salvar nuestra alma, sino ayudemos al Señor a salvar almas. Y la importancia, mis hermanos, de compartir, de que tantos hermanos nuestros que ignoran estas verdades de fe, las conozcan, sepan que hay una patria que nos está esperando, que somos ciudadanos del cielo. Nos decía la palabra de Dios también a través del apóstol Santiago, creo que es Santiago 5, que si tú logras salvar un alma, mis hermanos, de la segunda muerte es la que lleva al infierno, salvas tu propia alma,
Por eso la importancia de compartir. Y el compartir para los que viven sin Dios, recordando a dónde vamos o qué hacemos o qué va a ser de nosotros, ¿sí? La misma palabra de Dios se nos dice, por ejemplo, cuando se le anuncia a Moisés que va a morir, ¿sí? Bueno, esas cosas son extraordinarias dentro de lo que es la palabra de Dios. Ahorita recuerdo a Moisés y no recuerdo cómo, en dónde es, creo que es Isaías, donde se le dice también bueno, el nombre no lo recuerdo, también se le dice que va a morir, ¿sí? Son dos anuncios de los más extraordinarios que la palabra de Dios nos registra, ¿no? A Moisés se le dice, ¿sabes qué, Moisés? Le dice Dios Padre. Acuérdense que esa comunicación que tenía Moisés con Dios, maravillosa comunicación. Y Dios le dice, vas a morir y vas a ir a descansar en sueños con tus padres y tu hermano Aarón, ¿sí? Y esto está en el libro de Deuteronomios. Es importante por el significado de estas palabras, ¿sí? Y que todos las conozcamos, ¿sí? Se lo voy a leer tal y como dice Deuteronomios 31, 14. Dice de la siguiente manera. Y esto se los digo porque Papá Dios se lo dice a Moisés, su servidor, el que le obedeció en todo lo que Dios le pedía para salvar a su pueblo de la esclavitud. Como les decía, todos los hermanos que ignoran la palabra de Dios, que no viven la palabra de Dios, están esclavizados en el sepulcro el Viernes Santo y no logran salir de ahí. Entonces, ese anuncio que le da Dios a Moisés, mis hermanos, pues no dudemos también que cuando nos encontramos con alguien enfermo, enfermo tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu mamá, tu papá. Es un aviso también. Por eso el sentido salvífico del sufrimiento. Cuando alguien se enferma, es el aviso de que algo más puede pasar y que entre en su corazón esa reflexión de que no solo la enfermedad puede acabar con su cuerpo, sino qué pasa con su alma. ¿Cuántas veces se nos ha revelado que hay enfermedades que son realmente para salvación de tu alma? ¿Sí? Recordaba hoy precisamente en la tarde, me tocó, estoy hablando de ahora unos 15 días más o menos, presenciar un accidente terrible y que gracias a Dios, pues el Señor, mi ángel de la guarda, las almas benditas del purgatorio me protegieron porque me tocó muy cerca, estaba yo cruzando una calle y en ese momento fue un encontronazo, pero el tamaño del mundo, entre una camioneta enorme negra y unas personas que venían en una moto a toda velocidad, pues casi se pudiera decir que chocaron de frente, ¿sí? Perdón. Entonces voy a esto. Toda la parte de adelante de la camioneta, pues ¿qué les gusta? Me quedó a mí a 1,5 metros más o menos. Pero a lo que voy es, ni yo me explico porque oigo el trancazo terrible y volteo de inmediato, alcanzo a ver cómo esos dos cuerpos, los que venían en la moto, vuelan por los aires y se estrellan contra el pavimento, ¿sí? Y les digo, esta parte de la camioneta me queda a mí a 1,5 metros. No supe para dónde voló la moto, porque ya la moto no la veía yo por ningún lado. Lo único que sé es que corro, me acerco al chico, que es el que se veía más grave. El muchacho, mis hermanos, botaba
botaba en el pavimento, su cuello emitía unos ruidos terribles, terribles, su boca se le salía la sangre. El muchacho estaba agonizando. En un parpadeo, mis hermanos, estaba agonizando. Yo lo único que me acuerdo es que me acerqué y yo lo que le decía, lo que le gritaba era: Jesús, Jesús, Jesús. Pidiendo al Señor por esa alma y pidiendo que Él pudiera también decir en esos últimos momentos: Jesús. Si lo dijo, no lo sé, mis hermanos, ¿sí? Pero recuerdo también que en otras ocasiones el padre Loring, que en paz descanse, un sacerdote español, nos decía que cuando nos toque ser testigos de una situación de esta naturaleza, nos acerquemos al oído de las personas, les repitamos sí, el nombre de Jesús, pero que principalmente le digamos estas palabras. Porque si esa persona que está agonizando, lo último que pierde una persona que está agonizando o que acaba de morir, según nos informa la ciencia, lo último que pierde es el oído. Entonces, que nosotros digamos: Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. O esa palabra de Jesús. Yo les puedo decir, yo soy una persona que, bueno, no sé, cada persona tiene sus limitaciones, sus situaciones difíciles de soportar. Pues yo veo sangre y yo les puedo decir que casi me desmayo. No hubiera querido por mi propio gusto estar al lado de ese hombre, pero me tocó. Y no renuncié a acercarme. Sentía terrible esos ruidos que emitía su garganta, esos ojos que se abrían desesperados, pero perdidos al mismo tiempo, ¿no? En esa agonía. Mis hermanos, esas muertes repentinas que no dan ni tiempo de decir Jesús. Por eso, ¿cuántas veces una enfermedad puede ser ese aviso? Sí, y hay que verlo como tal, de cómo está tu alma, ¿sí? ¿A dónde vas? ¿Sí? ¿A dónde se encaminan tus pasos? ¿Sí? A mí nunca se me ha olvidado esa expresión del padre Loring, ¿sí? Y en eso de hacia dónde se encaminan nuestros pasos, leía yo, y sobre todo en esto de a dónde vamos, si lo vamos a volver a ver, ¿sí? ¿Qué hay? ¿Sí? Después de la muerte, ¿cómo ayudar a nuestros hermanos que están alejados, empezando con los miembros de nuestra familia? Y miren, bendito sea Dios. Acabo de recibir un consejo de un sacerdote que, pues, cuando tú le dices: Padre, pues, ¿qué hacemos si estamos viendo que, no sé, algún familiar, algún amigo, lo amamos, pero sentimos como que no va en el camino correcto? Bueno, pues oramos, ofrecemos misas por ella, por él, por ellos, ¿no? Y él me dijo esto que me encantó, y se lo voy a decir porque también esto tiene que ver con una oración que hacemos, que se llama la caminata. Se la hacemos a la Santísima Virgen María. Entonces, en esto de la caminata, que bendito sea Dios me la compartieron, yo te diría, búscala en el internet. Apenas inició precisamente el Día de la Encarnación, en el mes de marzo, y todos los días se pide por se hacen 3 peticiones que para nosotros como seres humanos se nos hacen difíciles, ¿no?
pues prácticamente casi pedimos 3 milagros, ¿no? Pero más que nada, necesidades que tenemos, mis hermanos, sea de conversión, sean materiales, sean existenciales. Entonces, ya tengo años haciendo esta caminata. Y en esta caminata, bueno, pues hacemos la oración del Dios te salve, hacemos la oración que va encaminada a la Santísima Virgen también, o Virgen de la Encarnación, o Madre de nuestro Señor Jesucristo, etc. Y luego hacemos nuestra petición. Y comentándolo con un sacerdote, él me dijo lo siguiente, ¿sí? Y se los comparto y les pido que ustedes también, hasta donde les sea posible, compartan. Que esa persona que tú amas, vuelvo a lo que les decía hace rato, sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu madre, tu hermano, tu amigo, tu amiga, ¿sí? Cuando ores, le pidas principalmente a nuestro Señor Jesucristo que esa persona que amamos lo conozca, porque ese es uno de los pasos más importantes, que lo conozca, como Dios quiera, pero que lo conozca, y que siente en su corazón todo lo que Dios lo ama, ¿sí? Todo el amor, porque solo por amor fue nuestro Señor a la cruz. Y solo por amor, Él hubiera muerto por uno solo de nosotros, mis hermanos, ¿sí? Y murió, en realidad murió por cada uno de nosotros, no por la muchedumbre, no por la multitud, no por todo. Él fue a la cruz por cada uno de nosotros. Entonces hay que pedir que ese hijo, que esa hija, que ese hermano, que esa hermana, ese papá, esa mamá, hay que pedirle a Dios que sientan realmente dentro de su corazón ese amor inmenso que tienen de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo, y que fue Dios Hijo el que se los demostró en la cruz. Pero que ellos lo sientan, Dios mío, en su cuerpo, en su entorno, en los seres que lo rodean, porque la misma palabra de Dios nos las enseña. Nosotros, mis hermanos, podemos mostrarles ese amor de Dios a ellos. El Señor lo dijo: lo que hiciste por el más pequeño de mis hermanos, por mí lo hiciste. ¿Quieres amar tú también a Jesús? Ama a tu hermano, ¿sí? Y yo creo que una de las enseñanzas más grandes, más poderosas, más enormes, la tenemos en la palabra de Dios, cuando Él amó y le demostró su amor a María Magdalena, cuando no la juzgó, cuando todos la condenaban, cuando todos la querían apedrear. Él amó. Y los tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, son tiempos terribles de juicios, de señalamientos. ¿Cuántos de nosotros, y hablo de los católicos, cuántos, mis hermanos, están desgarrando las vestiduras y señalando con el dedo a sus hermanos, ¿sí? Y con coraje, con odio, no saben perdonar. Y tú sabes que si no perdonas, tú no vas a ser perdonado. Y si tú no eres perdonado, mi hermano, no vas a llegar a la patria celestial, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que sintió esa María Magdalena en su corazón? Ese amor del Señor que no la juzgó. La amó como pecadora. La misma palabra de Dios, acuérdense, el Señor ama al pecador. Ama a tu hijo pecador, ama a tu hija pecadora, ama a tu madre pecadora, ama a tu padre pecadora, ama a tu amigo y a tu amiga pecadora, a tu hermano pecador. Los ama así como son. Él les demuestra ese amor así como son. Como todo papá,
desea que sean mejores, ¿sí? Pero la grandeza es que el amor de Él no disminuye con nuestros pecados, mis hermanos. Nosotros como seres humanos sí somos proclives al juicio, a condenar a los demás, a que si me hiciste algo, bueno, pues ya hasta te retiro la amistad. Nuestro Señor no. Él te ama de una manera que no disminuye. Por eso precisamente esto que hemos estado también promoviendo y volvemos a promover y lo vamos a seguir promoviendo, lo que es la misericordia de Dios, el Señor de la misericordia. Cuando Él se le manifiesta a Sor Faustina, dice que aquel pecador, que sus pecados sean rojos como la grana, ¿sí?, es el que más necesita su misericordia y que Él no lo va a juzgar. ¿Sí? Esa alma, ¿sí?, va a la confesión, va a la Santa Misa, va a la comunión. Y añade nuestro Señor Jesucristo en ese libro precioso que es el Diario de Santa Faustina. Le dice que es la última tabla de salvación, mis hermanos, la coronilla, que aquella alma que ore una sola vez, díganme si eso no es amor, una sola vez en su vida, la coronilla de la misericordia. Él lo auxiliará a la hora de la muerte. Es tanto el amor que nos tiene, que no quiere que ninguno de nosotros se pierda por el amor de Dios. ¿Y qué poder tiene esa coronilla? Primero, el que es una oración que va dirigida a Dios Padre. Yo no sé, en tu vida de oración, ¿cuántas veces te has sentado en una silla y le has dicho a Dios Padre, platicamos? Hablas con Dios Padre. Creo que es de los más olvidados Dios Padre. Y Jesús nos lo vino a revelar. Entonces, toda esa oración de la coronilla son palabras de Jesús dirigidas a Dios Padre, ¿sí? Y poniendo Jesús en esa petición los dolores de su pasión para que esa alma sea perdonada. Por eso dice, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, el alma de tu divino Hijo Jesús. Nos permite que nosotros unamos esa petición a Dios Padre por todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y que pongamos en la balanza el que, si estamos orando por una persona, vamos a hablar así, que estás orando por un hermano. Señor, en esta balanza te pongo a mi hermano, por los méritos de Jesús en la cruz, por la sangre que Él derramó por mi hermano. Eso es la coronilla de la Divina Misericordia, mis hermanos. Hay que compartirla, hay que darla a conocer por todos lados, porque es la última tabla de salvación, ¿sí? Cuando decimos, ¿qué le podemos pedir? Pues pedirle a Dios Padre. Otra de las oraciones más hermosas es que por esas personas que nosotros vemos, y no en juicio, mis hermanos, sino que vemos en su estilo de vida tal desapego a las cosas de Dios. Me viene a la memoria una frase que el Señor le dicta a una mística del siglo pasado. Y más o menos a mí. Va más o menos así, a ver si me acuerdo. ¿Sí? Recuerden que están aquí como pasajeros, pero encargados de una comisión muy importante, tu salvación y la salvación de tus hermanos. Y nuestros hermanos no son solo nuestros hermanos de sangre, todos son nuestros hermanos en el Señor. Y si no
hiciste y no cumpliste esa comisión, le dice el Señor a esta mística del siglo pasado, en vano naciste, creciste, luchaste, viviste, trabajaste. Y añade el Señor, y lo que es peor, en vano derramé mi sangre por ti, porque por tu descuido te condenarás. Mis hermanos, el infierno está lleno de personas descuidadas que en su negligencia han decidido dejar a Dios para los que ellas o ellos suponen que son los últimos años de su vida. ¿Sí? Y nuestra Santa Madre Iglesia viene en nuestro auxilio. Precisamente conocemos el testimonio de el Papa Gregorio Magno, a quien le fue revelado, bueno, él es el que a través de él tenemos en nuestra Iglesia Santa Católica y Apostólica las misas gregorianas, que son 30 misas ofrecidas por las personas que ya han partido, ¿sí? Ya no me dé el tiempo. Compartamos, ofrezcamos, pidamos Espíritu Santo para ellos y ellas. Y también le demos las gracias a Dios nuestro Señor, porque las gracias las tenemos que dar siempre. Yo en este momento aprovecho para darlas por todas las oraciones que sin dudarlo sé que son las que me han acercado al Señor, las oraciones que hizo en vida mi queridísima mamá, y que en el lugar donde se encuentre sé que la sigue haciendo. Y a mí me debe de preocupar amarla, ¿sí?, con todo mi corazón, de la manera como la palabra de Dios me pide que la ame, ¿sí?, ayudándola con oraciones y con misas, en cualquier tipo de purificación que ella esté viviendo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si Dios lo permite, mis hermanos, bueno, obviamente nos quedó mucho pendiente y todo viene relacionado con la palabra de Dios. Nos estaríamos encontrando la próxima semana. Que mi cuerpo descanse, Señor, y mi espíritu te alabe toda la santa noche.